Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Nos sentimos bendecidos el día de hoy, en esta rica mañana, de que nos acompañe nuevamente en este sábado nuestra serie que tenemos de Escalando la montaña de las bienaventuranzas, donde estamos en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, donde hemos estado hablando de las bienaventuranzas, la hermosa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y ahora en esta mañana tenemos la lección número 11 que nos enseña ahora sobre las promesas de las bienaventuranzas. Yo creo que ya hablamos de cada bienaventuranza, ahora vamos a estar hablando sobre la promesa que tiene cada una de las bienaventuranzas. Y yo creo que nos dimos cuenta que cada una de estas bienaventuranzas es una escala hacia la montaña, y cómo nos ha enseñado primeramente la relación que tenemos con nuestro Dios, y luego las otras cuatro bienaventuranzas nos enseñan nuestra relación que tenemos con el prójimo. Así que esto nos ayuda a mantener a cada uno de nosotros ante la presencia de nuestro Dios como un obrero que traza bien la palabra de nuestro Dios. Y nos hemos dado cuenta que estas bienaventuranzas nos han enseñado a cómo dirigirnos ante la presencia de nuestro Dios y cómo caminar de acuerdo a lo que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Pues ahora vamos a hablar sobre las promesas que hay en estas hermosas bienaventuranzas del Sermón del Monte. Recordemos, tenemos la lección número 9, dispensen la lección número 11, que lleva por título promesas de las bienaventuranzas. Y vamos a ver en esta mañana que Dios nos ha permitido, vamos a ver ahora algo maravilloso que la palabra de nuestro Dios nos enseña. Vamos a ver el objetivo que tenemos en esta mañana que nuestro Dios nos ha permitido. Y fíjense bien el objetivo de la lección. Primeramente es notar la conexión entre las primeras tres bienaventuranzas y sus promesas. Así que vamos a estar viendo esa hermosa conexión que hay entre la primera bienaventuranza, la segunda y la tercera. Yo creo que de tarea podemos decir que tiene a la conexión que hay entre las siguientes bienaventuranzas que se encuentran, que viene siendo la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Pero en esta mañana tenemos esa conexión que existe entre la primera bienaventuranza, la segunda bienaventuranza y la tercera bienaventuranza. Nuestro texto base que tenemos es una hermosa enseñanza por medio de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo enseña, y de qué manera esta enseñanza hace el eco hacia nosotros. Y dice libro de Mateo capítulo 19, 29 al 30. Y fíjense bien lo que dice a nuestro texto que tenemos en esta mañana. Dice de la siguiente manera: y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padres o madre, mujer o hijos, dice, y tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Así que nuestro Señor Jesucristo nos hace hincapié, nos empieza a decir exactamente qué va a pasar con ese discípulo que ha abandonado su mujer, sus hijos, sus tierras, y cómo va a recibir 100 veces más la heredad de la vida eterna. Así que primeramente tenemos algo maravilloso, que el Señor dice: ¿sabes qué? Mira, esta es la manera que quiero que te rijas. Ahora, si abandonas todo aquello que te da placer en el mundo y te has acercado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, ahora nuestro Dios te dice que es para cada uno de nosotros esta hermosa enseñanza. Ahora yo creo que recordamos, y quiero hacer hincapié por un momento, las 8 bienaventuranzas. Recordemos que 4 de ellas es algo vertical, algo que es nuestra relación con nuestro Dios. Primero es: bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores y bienaventurados los que padecen persecución. Yo creo que cada una de ellas ya la hemos estudiado, y si se ha perdido alguna de ellas, yo creo que puede verlas en YouTube. Ahí se encuentra cada una de ellas que nos ayudan, y este es el manifiesto cristiano o la disciplina, cómo debemos cada uno de nosotros guiarnos ante esto. Ahora vamos a estar estudiando las primeras 3 y vamos a ver ahora la promesa que tiene cada una de ellas. Primeramente, fíjese bien: bienaventurados los de pobre en espíritu. ¿Cuál es la promesa que tiene esta? Porque ellos recibirán, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que tenemos la bienaventuranza y también tenemos la promesa. Bienaventurados los pobres
en espíritu, y mire su promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora la 2 que tenemos, bienaventurados los que lloran, y mire la promesa, porque ellos recibirán consolación. Así que el que llora va a recibir consolación. Y la tercera que vamos a ver es bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estas son las 3 primeras bienaventuranzas que vamos a estar viendo a su promesa y cómo se relaciona a nuestras vidas y cómo van conectadas la una con el otro. Así que tenemos bienaventuranza y tenemos una prueba. Ahora vamos a ver la parábola que les mencionaba, que es la que vamos a tener como enseñanza cada uno de nosotros. Y mire lo que dice. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ver el libro de Lucas, cómo ahora Lucas nos enseña algo en relación a estas 3 promesas y bienaventuranzas. Dice a Lucas 18:9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismo. Y aquí quiero que vean cómo el hombre empieza a confiar a sí mismo. Y quiero que sepan que es importante no confiar en uno mismo, sino confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando perdemos la confianza, quiero que sepan que entonces ya no tenemos esa buena relación con nuestro Padre Celestial. Así que uno de ellos confiaban en sí mismo, creyendo que sus obras, dispensen, que sus méritos los hacían acreedores a la vida eterna. Mas, sin embargo, quiero que sepan que el único que nos puede dar la vida eterna no son nuestras obras, sino a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para con cada uno de nosotros. Dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos, y yo creo que aún en nuestros tiempos, ¿cuántas personas tenemos de este tipo que confían en sí mismo y que creen que ellos son los únicos justos en el templo? Y sigue diciendo, a unos que confiaban en sí mismo como justos, dice, ¿qué hacían este tipo de personas? Dice, menospreciaban a los otros. Yo creo que soy más justo que todos y empiezo a menospreciar a toda la gente. Y sigue diciendo, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y vamos a ver la parábola que enseña nuestro Señor Jesucristo en relación a estas personas que se creen más justos que todos los demás. Y quiero que sepan, triste decirlo, pero en nuestros templos tenemos personas que ellos creen que son más justos que todos los demás, que su justicia los acerca ante la presencia de nuestro Dios. Y miren lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Dice, y dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Aquí vienen estos 2 hombres que se acercan a la casa de nuestro Dios y van a hacer su oración. Y vamos a ver qué tipo de oración hacen estos 2 hombres. Dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Así que tenemos 2 hombres, un fariseo y tenemos un publicano. Y vamos a ver las oraciones de estos 2 personajes y quién está bien ante la presencia de nuestro Dios y quién no. Y dice el 11. El fariseo puesto en pie, aquí tenemos un fariseo, dice, un fariseo puesto en pie, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Inmediatamente se está justificando, se está purificando, diciendo, mira Señor, yo no soy como estos hombres que están aquí alrededor, yo soy mejor que ellos. Y quiero que sepan que este tipo de personas, en lugar de agradar a nuestro Dios, vamos a ver qué pasa. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, adúlteros. Dice, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Con qué se estaba justificando este hombre? Primeramente, que él era una persona que entregaba sus diezmos, una persona que ayunaba. Pero hay algo dentro de este personaje. Gloria a Dios que ayunaba, gloria a Dios que también entregaba sus diezmos. Pero también había algo que inmediatamente se estaba comparando con las personas que estaban al lado, se estaba comparando con el ladrón, con el injusto y con el que comete adulterio. Inmediatamente dice, no soy como estos hombres. Así que mire cómo busca su justificación. El único que nos puede dar la justificación es nuestro Señor Jesucristo. Dice el 13, mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo. Ahora tenemos aquí el segundo personaje que está ahora en oración ante nuestro Dios, y lo primero que dice, que no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Inmediatamente este hombre
golpea su pecho, se siente una persona pecadora, una persona que no es digna de nuestro Dios, y empieza a clamar a nuestro Dios y dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Así que tenemos a los dos, uno que se cree que es el justo, que es el recto, que dice que es mucho mejor que los demás, y ahora tenemos aquí al publicano que dice que él es un hombre pecador y no quiere ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Y sigue diciendo, antes que el otro, dice: porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Aquí tenemos una persona que se está creyendo el justo, otra persona que se siente el pecador, y dice la palabra de nuestro Dios que el que se pone en alto, dice que será humillado, y el que se humille será ensaltado. Así que ambos volvieron a casa, pero quiero que sepan que qué maravilla que aquel hombre publicano llega a su casa perdonado, y nuestro Dios se había agradado de la oración de él. Pero sin embargo, a aquel fariseo que se creía más justo que todos, nuestro Dios no le agradó aquello. Ahora vamos a ver, si tiene su cuadernito, vamos a ver la introducción. Y vamos a ver, recordemos que vamos a ver la conexión de las tres bienaventuranzas. Y vamos a ver la 1, la 2 y la 3. Y vamos a ver la conexión que existe en cada una de ellas. Tome su cuadernito y vamos a leer la introducción de nuestra lección número 11. Dice: hasta el momento, digo esto hasta el momento porque ya hemos hablado de las 8 bienaventuranzas. Hasta el momento hemos establecido que las bienaventuranzas no son un conjunto de dichos al azar. Así que no nomás se han agarrado, no únicamente nuestro Señor Jesucristo dijo esto o aquello, sino vemos que están acomodados de tal manera que van enlazados el uno con el otro. Dice: estas han sido elaboradas cuidadosamente y dadas en un orden particular que forman un patrón para el discipulado. Así que cada una de estas bienaventuranzas, quiero que sepan que es escalando a la montaña, donde damos el primer paso y luego el segundo, el tercero, y cuando estamos a la clímax de la montaña empezamos ahora a bajar hacia abajo. Y gloria sea nuestro Dios que a través de estas lecciones hemos aprendido los pasos que el discipulado, que el cristiano debe tomar para estar ante la presencia de nuestro Dios, y cómo también esa disciplina debe llegar hacia nuestro prójimo. Y sigue diciendo: agreguemos ahora una característica más que es única. Así que ya vimos la bienaventuranza, ahora vamos a estar viendo la promesa que tiene cada bienaventuranza. Y en esta mañana vamos a hablar de 3 de ellas. Dice: cada bienaventuranza está acompañada de una promesa. Y le vamos a estar viendo a través de la lección cómo cada bienaventuranza que se encuentra en el Mateo capítulo 5, cómo cada bienaventuranza tiene una promesa, y es la que vamos a ver, la conexión que existe entre la primera, la segunda y la tercera bienaventuranza. Sigue diciendo la introducción, dice: dada la construcción de las bienaventuranzas, de igual manera la promesa dada en cada una de ellas tampoco es al azar. Así como cada bienaventuranza era un escalón para llegar ante la presencia de nuestro Dios, ahora también vemos que su promesa en escala también nos ayudan a cada uno de nosotros de entender el propósito de las bienaventuranzas. Dice: hay una razón por la cual el reino le pertenece a los pobres en espíritu, a los mansos heredan la tierra, y los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Así que hay una razón por qué existe la primera bienaventuranza y luego la segunda, y así nos vamos sucesivamente. Ese propósito es maravilloso. Yo creo que ya lo vimos en las bienaventuranzas. Ahora vamos a verlo en su promesa que tiene cada una de ellas. Como cada promesa es el escalón para avanzar en la segunda promesa, la tercera promesa, y así irnos ante la presencia de nuestro Dios. Y vamos a ver la primera. Así que vamos a ver la primera y lo vamos a irla conectando con la segunda y con la tercera. Recuerde que el propósito de esto es el manifiesto cristiano. La primera bienaventuranza que la vimos a semanas pasadas: bienaventurados los pobres en espíritu. Yo creo que nos damos cuenta y nos dimos cuenta en las lecciones pasadas, donde hablamos de los pobres de espíritu, donde tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos justificarnos ante la presencia de nuestro Dios, que el que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo, que estamos en bancarrota, que no tenemos nada, por eso se le llama pobres en espíritu. No tenemos nada para recibir a nosotros mismos a la justificación, sino el que nos justifica es
a nuestro Señor Jesucristo. Y miren su promesa, porque cada una de ellas tiene una promesa. Dice la promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vamos a estar viendo cómo esa bienaventuranza tiene una promesa. A la bienaventuranza es los pobres en espíritu. Su promesa es porque de ellos es el reino de los cielos. Y recuerde que no es porque de ellos es el cielo, sino el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Quiero que sepan que vino nuestro Señor Jesucristo y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora llegó el evangelio, ahora llegó el momento de que el hombre puede acercarse ante la presencia de nuestro Dios por medio de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que gloria sea nuestro Dios, que el reino de los cielos se acerca, y quiero que sepan que el que preparó ese camino fue Juan el Bautista para que llegara nuestro Señor Jesucristo, y el evangelio que era del cielo ahora llega a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos acerquemos y le adoremos. Sigue siendo la introducción. La conexión entre cada bienaventuranza y su promesa corresponde en algunas cosas, es obvio. Así que vemos que esto correspondiente va conectado en muchas maneras que son obvias. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. La primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, y mire su promesa, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que tenemos la bienaventuranza y tenemos su recompensa. Bienaventurados los pobres en espíritu, y su promesa es porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora veamos, dice ahí en nuestra introducción, la entrada al reino está reservada para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Quiero que sepan que el reino de nuestro Dios, el reino de los cielos vino, pero ahora el hombre tiene que reconocer que ni sus obras ni sus actos le pueden ser acreedores a la vida eterna, pero sí tenemos que reconocer que estamos en bancarrota y que la única manera que podemos de llegar al Padre es primeramente aceptando que somos pecadores, reconociendo que Él es el que puede salvar nuestras vidas y sabiendo que la entrada al reino es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que podemos ver en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que somos pobres, no tenemos nada, pero sin embargo la vida eterna está para con cada uno de nosotros. Dice, la entrada al reino está reservada para aquellos que reconocen su necesidad espiritual. ¿Reconoces tú que necesitas de Dios? Cuando empiezas a reconocerlo, inmediatamente quiero que sepas que ese reino de los cielos está listo para que tú puedas obtenerlo. Sigue diciendo, los pobres en espíritu son los que más probablemente se entreguen a la misericordia de Dios. El que reconoce que está pobre en espíritu, que no tiene nada que lo pueda hacer acreedor a la vida eterna, pero empieza a reconocer que únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por cada uno de nosotros, es el que nos puede dar la oportunidad de llegar a la vida eterna. Así que cuando aceptamos esto, cuando reconocemos esto de que somos pobres en espíritu, pero que la gracia de nuestro Dios nos puede ser acreedores a la vida eterna, entonces quiero que sepan que estamos recibiendo la promesa. ¿Cuál es la promesa? El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino, trajo el reino de los cielos para que seamos participantes. Así que el primer paso ahora en las promesas es recibir el reino de los cielos. Cuando nos damos cuenta que estamos en bancarrota, el Señor nos va a dar su reino, ese reino que vino a traer, que ahora no tenemos que ir hasta otro lugar, sino Él mismo vino a traernos el reino de los cielos. Sigue diciendo, la amenaza más grande para el cristiano no es el secularismo ni el islamismo, sino la teología de la bondad. ¿Cuántas de las veces creemos, no, yo soy una persona bondadosa, el Señor me va a dar la vida eterna porque soy una persona bondadosa, creyendo que nuestras bondades nos hacen acreedores a la vida eterna? Pero quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios no nos dice que por medio de la bondad o por medio de nuestras acciones, sino ¿por qué? Por aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y reconocer que Él es el único que puede limpiar nuestro pecado. Sigue diciendo la noción de que alguien puede ser salvo por sus méritos personales. Así que esta persona dice, no, mira, yo ayudo al pobre, ayudo al necesitado.
y creyendo que de esa manera puede recibir la vida eterna, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que el primer paso es ser pobres en espíritu, para que la promesa sea de nosotros de recibir el reino de los cielos. Así que cuando nosotros pensamos, meditamos y captamos que estamos faltos, que necesitamos de nuestro Dios, entonces llegamos a ser pobres en espíritu y el Señor nos va a dar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La buena noticia, el evangelio que llegó para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo: bienaventurados aquellos que por el contrario están convencidos y que descansan en la promesa de una vida en el reino. Así que bienaventurado cada uno de nosotros, dice, no solo en el futuro, sino también en el presente. El reino de los cielos se ha acercado. Dijo a Juan el Bautista, dijo nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado y con nosotros está. Cada uno de nosotros ahora hemos recibido esa promesa. ¿Cuál es la promesa? De que el reino de los cielos está con nosotros. No está lejos. Quiero que sepan que el evangelio, la palabra de nuestro Dios, está tan cerca de nosotros para que nosotros nos acerquemos a él. Ahora veamos la segunda bienaventuranza y vamos a ver cómo podemos conectarla. Vimos que la primera era el reino de los cielos. Ya agarramos el reino del cielo, ya agarramos el evangelio, ya estamos con nuestro Señor Jesucristo, nos ha perdonado, gloria sea a nuestro Dios, pero tenemos que reconocer algo. Primeramente dice, bienaventurados los que lloran. En las lecciones pasadas mencionábamos que como venimos cargados de pecado, ahora tenemos que reconocer, tenemos que llorar para que el Señor dé el perdón a cada uno de nosotros. Cuando Él nos oiga a nuestras lágrimas, entonces Él perdona nuestros pecados. Si recordamos a aquel hijo pródigo donde reconoce y dice, he pecado contra mi Padre y contra el cielo y no soy digno de ser llamado su hijo, entonces es cuando vuelve a casa y quiero que sepan que derrama sus lágrimas ante su Padre y su Padre le perdona. Y dice, porque ellos recibirán consolación. Entonces cuando inmediatamente nos damos cuenta que somos personas pecadoras, que somos personas que le hemos faltado a nuestro Dios, quiero que sepan que entonces llega la consolación a cada uno de nosotros. ¿Quién es el que nos consuela? Nuestro Padre Celestial, que Él es bondadoso y amplio en perdonar y nos consuela a cada momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que traer nuestras lágrimas ante la presencia de nuestro Dios, que es mucho nuestro pecado, a que nuestra maldad ha hecho mal a mucha gente y ahora venimos ante nuestro Dios y quiero que sepan que cuando Él se da cuenta que venimos a entregarle nuestro pecado, venimos a entregarle nuestras necesidades, inmediatamente Él empieza a consolarnos. Mira lo que dice siguiendo ahí la introducción, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Si vemos la bienaventuranza a los que lloran, si vemos ahora la promesa, porque ellos recibirán consolación. Y no estamos hablando aquí de otras lágrimas. Ahorita vamos a mencionar esto. Dice, recuerde, esto no es la desesperación que sentimos por la decepción de la vida. No estamos llorando por situaciones de la vida, porque papá está en la cárcel, porque murió a mi abuelito, mi tía. Estamos hablando que estamos llorando porque nuestro pecado no nos deja acercarnos ante la presencia de nuestro Dios. Traemos ese pecado ante nuestro Dios para que Él nos dé el consuelo y perdone nuestros pecados. Estando el hombre muerto en delitos y pecados, Él vino a nuestra vida, rescató nuestra vida, ahora nos consuela y nos da la vida eterna. Dice, recuerde, esto no es la desesperación que sentimos por la decepción de la vida, sino por el pecado que vemos en nosotros, ese pecado que se ha pegado a nosotros y no nos quiere dejar, pero cuando llegamos al conocimiento de la palabra, si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, dice, yo te los voy a hacer blancos como la lana. Gloria sea nuestro Dios. Dice, este lamento no está enfocado en Dios, sino en nosotros. Lloramos, sufrimos porque somos pecadores, pero llegamos ante la presencia de nuestro Dios y Él es el que es amplio y rico en perdonar. Dice, aquí es donde encontramos el consuelo. ¿Quién nos va a dar el consuelo? Soy una persona pecadora, ante mí mismo no merezco el pecado, pero el Señor, no merezco el perdón de pecados, pero quiero que sepan que nuestro Dios nos perdona. Sigue diciendo, aquí es donde la santidad de Dios, que revela nuestro pecado, se une
con la gracia. Llega la gracia de nuestro Dios. Por su gracia fuimos rescatados, fuimos justificados, fuimos reconciliados con nuestro Dios. Se une su gracia, su amor y su perdón, de tal manera que quiero que sepan que nuestro Dios, aún siendo nosotros pecadores, aún estando alejados de la promesa, llegó su gracia, llegó su amor y su bondad para con cada uno de nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Y mira lo que dice Romanos capítulo 5. Dice Romanos 5, dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aun cuando el pecado estaba creciendo, estaba en grande, quiero que sepan que la gracia de nuestro Señor Jesucristo también abundó. Se vino en grande, ¿para qué? Para rescatar nuestra vida. Dice: como Padre compasivo y amoroso, nuestro Padre celestial en forma natural consuela a aquellos que se lamentan de las cosas malas que han hecho. Sí, se lamentan de aquellas cosas malas que han hecho, y Padre amoroso viene, perdona ante la situación que venimos cada uno de nosotros. Recordemos el hijo pródigo, llega ante el Padre amoroso, y aquí el Padre amoroso inmediatamente dice que le hace una fiesta para perdonar sus faltas. Sigue diciendo ahí en la introducción: hay algo acerca de esta promesa que es natural para la forma en que funciona la vida. Las escrituras enseñan que para todo hay tiempo, incluyendo tiempo para llorar. Yo creo que si se acuerda de Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Tiempo de nacer, ahora hay tiempo de llorar. Y ese tiempo llega a nuestras vidas donde lloramos porque somos pecadores, pero la presencia de nuestro Dios nos dice que Él perdona nuestras faltas. Dice, esta es la razón por la cual la persona que llora puede con anticipación disfrutar del gozo. Primero venía en tristeza, en llanto, pero cuando el Señor perdona, ahora su tristeza se convierte en gozo, del gozo especial que sigue al dolor o la tristeza. Gloria a nuestro Dios. Ahora ya no disfrutamos de esa tristeza, sino que ahora el Señor nos ha lavado con su sangre, con la sangre del Cordero de Dios. Dice además, esta bienaventuranza nos hace un llamado a estar conscientes en todo tiempo de la gracia y misericordia de Dios, las cuales afectan profundamente nuestra relación con Dios y con los demás. Ahora nuestro Dios se convierte en nuestras vidas en un personaje ahora que nos ama, que nos protege, que nos cuida y nos bendice, y se ha olvidado del pecado de cada uno de nosotros. Así que estamos viendo aquí la conexión que existe en la primera y la segunda. Primeramente nos da el reino de Dios por medio del evangelio. El reino de los cielos se acerca. Viene la palabra, viene el arrepentimiento, viene el bautismo, y luego espera que el hombre confiese su pecado por medio de sus lágrimas, y cuando confiesa su pecado, entonces nuestro Dios hace de esa persona, inmediatamente empieza a moldearlo de la manera que nuestro Dios desea. Ahora tenemos la segunda. Nuestro Dios nos ha consolado. Nuestro Dios nos ha dicho: ¿sabes qué? Sí es cierto, eres una persona pecador, pero he mandado a mi Hijo. ¿Para qué? Para que te dé una nueva identidad. Ahora viene la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Yo creo que si recordamos cuando tuvimos esa escuela que hablamos de Moisés, hablando del hombre más manso del Antiguo Testamento, y luego nuestro Señor Jesucristo que dice: como cordero fue llevado al matadero, pero dice que no abrió su boca. Así que ahí está la mansedumbre. Cuando dejamos que Dios tome en control todo lo de nuestra vida. Así que cuando somos personas mansas, le decimos al Señor: tú eres el que, y la palabra nos dice: mía es la venganza. Así que no vamos a la venganza, sino que dejemos que nuestro Dios tome el control absoluto de nuestra vida. ¿Qué hay de promesa? Vimos la bienaventuranza, los mansos, ahora la promesa: porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y recordemos, aquí no nos está diciendo que el manso va a ir al cielo o que va a recibir el cielo, sino que el manso va a recibir, no que la está recibiendo, sino que a futuro va a recibir la tierra por heredad. Y nuevamente estamos viendo que el reino de nuestro Dios, el reino milenial, va a ser aquí en la tierra a consecuencia de que la bienaventuranza dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Sigamos viendo ahora, hablando de esta hermosa mansedumbre. Dice: bienaventurados los mansos, mencionamos a Moisés, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta promesa cita en el Salmos 37:11, de la misma manera que estábamos hablando
dice, está expresada por David en una comparación extendida entre los impíos y aquellos que aman la justicia. Así que cada uno de nosotros amamos la justicia y como personas mansas que somos, yo creo que nos dimos cuenta tanto de Abraham como de Moisés, que fueron personas mansas que dejaron que Dios tomara el control de la vida de ellos. No tomemos la justicia en nuestras propias manos, sino dejémosla a nuestro Dios. Sigue diciendo, recuerde que la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo control. Así que no es debilidad, sino poder bajo el control. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene control de nuestra vida. La mansedumbre fluye de aquellos que desean la justicia de Dios más que el deseo de una venganza personal. ¿Y cuánta gente en el mundo primero desea la venganza personal y no la de Dios? Sigue diciendo, así que ¿por qué los mansos se heredan la tierra? Simplemente porque aquellos que cargan la cruz también serán coronados. Y el Señor Jesucristo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que gloria sea nuestro Dios. Aún con sufrimientos, aún con dolor, caminamos ante la presencia de nuestro Dios. Al negarse a sí mismo de la gratificación personal, de la venganza, los mansos se convierten en herederos de la tierra hecha nueva. Así que gloria sea nuestro Dios. Seamos personas mansas para recibir a esa promesa de nuestro Dios. Ahora veamos las tres. De modo que el reino le pertenece a aquellos que han llegado al final de sí mismos, que dicen, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que se han dado cuenta que ese reino de los cielos ha venido a ellos y dejan todo, abandonan todo por seguir a nuestro Señor Jesucristo, y el reino de los cielos es de ellos. ¿Por qué? Porque son pobres en espíritu, porque se han dado cuenta que ellos mismos no pueden rescatar su vida. Los que lloran serán confortados debido a que nuestro Padre Celestial es movido a compasión hacia aquellos que lloran por sus pecados. Hemos llorado nuestro pecado, el Señor ha tenido misericordia en perdonarnos ahora, y los mansos heredarán la tierra. Ahora que ya lo hemos dejado todo a nuestro Dios, ahora seamos unas personas mansas y vamos a heredar la tierra como una recompensa por haber negado a sí mismo de falsos placeres que le proporcionan la venganza personal. Ahora nuestro Dios dice, bueno, has llorado, bueno, ahora también te has acercado a ser una persona mansa, ahora te voy a dar en el futuro la tierra por heredad. Ahora veamos, tenemos algunas preguntas que con lo que hemos hablado yo creo que son sencillas. Dice la pregunta número 1. ¿Por qué el reino de los cielos es una promesa para los pobres en espíritu? Recordemos que el reino de los cielos es el evangelio que vino del cielo para darnos la oportunidad de acercarnos a esa hermosa palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo Mateo 5:3, que yo creo que lo recordamos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Dice, refiérase al párrafo 3 de la introducción, porque es más probable que los pobres en espíritu se entreguen a la gracia de nuestro Dios. Cuando tú reconoces que eres pecador y que no hay nada que pueda acercarse a Dios sino únicamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin ni tus obras ni tus buenas acciones, entonces tienes esa maravilla de recibir el reino de los cielos. Cuando eres una persona egoísta, cuando crees que porque confías en ti mismo puedes salvar o llegar a la vida eterna, estás equivocado. Y veamos la parábola que nos mencionaba. A uno que confiaba en sí mismo, hablando de aquel publicano, de aquel fariseo. Miren lo que pasa. Dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, dice, oraba consigo a mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si estamos viendo ahí la justificación del hombre, recordemos que la primera promesa es el que nos justifica, es la palabra de nuestro Dios, dándonos cuenta que somos pecadores. Dice el 13, más el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Así estamos viendo la humillación la humildad con que él viene ante la presencia de nuestro Dios. Dice, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Gloria sea a nuestro Dios. Y estamos aquí viendo a la hermosa enseñanza ahora de cada uno de nosotros. Así que cuando llegue el evangelio a nuestras vidas, gloria sea a nuestro Dios. Ahora dice la pregunta número 2. ¿Por qué los que lloran serán consolados? ¿Quién es el que nos consuela primeramente? Lloramos porque somos pecadores, porque Él únicamente es el que nos puede perdonar. Traemos nuestras lágrimas ante la presencia de nuestro Dios porque somos personas pecadores. ¿Por qué los que lloran serán consolados? Mateo 5:4. ¿De qué manera dicho consuelo refleja el corazón de Dios en su relación con nosotros? Vamos a ver cómo el corazón de nuestro Dios llega ahora hacia nosotros para consolarnos. Dice segunda de Corintios, vamos a ver la segunda de Corintios capítulo 1. Mira la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Capítulo 1, versículo 3 dice, segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia y Dios de toda consolación. Es un Dios que nos consuela, es un Dios que llega a nuestras vidas para consolarnos, y recuerden que los que lloran, el Señor los consuela, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que todos podamos también nosotros mismos, dice, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela. ¿Por qué nos consuela? Porque Él sabe exactamente nuestras necesidades. Cuando estamos en pecado, Él viene y da el consuelo a cada uno de nosotros. Quiero que veamos la última pregunta que tenemos ahí. ¿De qué manera el principio de sembrar y cosechar tiene relación con la promesa hecha a los que lloran? Así que tenemos primeramente, quiero que sepan que cuando sembramos, cosechamos. Y dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Así que lo que llegamos ante la presencia de nuestro Dios, venimos y le decimos al Señor, somos pecadores, el Señor nos perdona. ¿Por qué? Dice Eclesiastés 4 que vimos que hay tiempo de llorar y tiempo de reír y tiempo de echar y tiempo de bailar. Así que cada uno de nosotros yo creo que somos perdonados a consecuencia de que hemos llorado. También el Salmo 126:5 nos dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Así que el Señor, para con cada uno de nosotros, quiero que sepan que desea que nos acerquemos a Él, que veamos la promesa que Él tiene de perdonar nuestros pecados. Así que en esta hermosa mañana yo creo vimos la conexión entre la primera bienaventuranza, la segunda bienaventuranza y la tercera bienaventuranza, donde van conectadas, donde primeramente recibimos el reino de los cielos, y al recibir el reino de los cielos, nuestro Dios ve nuestra necesidad de que necesitamos ese perdón. Traemos ese pecado ante la presencia de nuestro Dios, lloramos porque no se puede alejar de nosotros a consecuencia de nuestras obras, pero quiero que sepan que la sangre de Jesucristo perdona nuestros pecados, y ahora nuestro Dios nos da ese consuelo a cada uno de nosotros. Cuando nos da el consuelo, quiero que sepan que ahora llega a heredar la tierra que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Permanezcamos entonces en esa hermosa promesa de las bienaventuranzas que nuestro Dios tiene, esa tierra para con cada uno de nosotros, que siempre y cuando vivamos de acuerdo a las ordenanzas de nuestro Dios. Yo creo que hemos visto las bienaventuranzas, yo creo que hemos visto este manifiesto cristiano, las disciplinas que tenemos que tener cada uno de nosotros, y hemos visto las promesas que hay en cada una de estas bienaventuranzas. Vimos la primera, segunda, tercera. Le dejo la tarea de la cuarta hasta la 8 bienaventuranzas, donde nos vamos a dar cuenta que cada una de ellas, así como es feliz, alegre y nos da la bienaventuranza, también así hay una hermosa promesa para con cada uno de nosotros. Deseo en esta rica mañana que
la palabra de nuestro Dios haya sido de bendición para tu vida. Y si tienes algún amigo o compañero a que puedas compartir este mensaje, pues alabado sea el nombre de nuestro Dios. Deseo en esta rica mañana que el Señor te bendiga. Gloria sea a nuestro Dios.